directiva. 9:17 minutos. Hay dos imágenes contradictorias esta mañana, padre, alrededor de un mismo tema. Dígame. En Roma está el cardenal Cipriani, por Dios, participando en las congregaciones. Sí. Como si nada, el cardenal Cipriani. Un hombre acusado de abusos, ¿no? No, que fue despojado de sus privilegios, además, por el Papa Francisco. La otra imagen es de las protestas cada vez mayores de las víctimas de la pederastia de la Iglesia Católica en Lima y en varias ciudades de Perú. Se llama... ¿El sodalicio? Sodalicio de vida cristiana. Claro, es fundamentalmente... Que es la comunidad a la cual pertenecía. Una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, es decir, una comunidad perteneciente a la Iglesia Católica, donde hay fieles y donde hay ordenados, donde hay laicos y donde hay también clero. En la esquina del Vaticano, Monseñor Cipriani, o el señor Cipriani, yo no sé si todavía tenga el título de obispo, se niega a abandonar el Vaticano. Claro. Y quiere participar de todos los actos, a pesar de la mancha gigante de la pederastia de la Iglesia. Porque haya habido, y no solo fue pedofilia, ha habido todo tipo de abuso. Al sodalicio se le acusa de varios tipos de abuso psicológico, de abuso espiritual, de abuso obviamente sexual. Es un tema complejo. Y obviamente el sexual, estamos de acuerdo, es el peor. Todos son peores, pero sin duda... ese es el más asqueroso. Situación de Monseñor del Cardenal Cipriani esta mañana en el Vaticano. César. Sí, Néstor, mire, la presencia de Juan Luis Cipriani ha generado una molestia aquí en el Vaticano. Él ya había sido sancionado por el Papa Francisco por una denuncia de abuso sexual. Cipriani, él está enfrentando restricciones disciplinarias que incluyen el exilio de su país, la prohibición de llevar los símbolos cardenalicios y hacer declaraciones públicas. Pues él mismo apareció ya casi hace 10 días en el sepelio del Papa Francisco allí en la Basílica de San Pedro, y una organización de víctimas de abusos de la Iglesia en el Perú dijo en un comunicado que su presencia envía un mensaje equivocado sobre la postura eclesiástica frente a estos abusos y favorece a los clérigos acusados en lugar de proteger a las víctimas. La organización estadounidense de denuncia de abusos Vicious Accountability, también, que ellos llevan la mayor base de datos del mundo sobre este escándalo, exigió a la Santa Sede que actúe. Es inquietante, dice en su comunicado, lo que la participación de Cipriani revela sobre la disfunción del Vaticano, incluso cuando actúa correctamente. Los cardenales deben demostrar que hablan en serio, y eso significa prohibir inmediatamente la presencia de Cipriani. La Santa Sede ha reconocido que la presencia del cardenal peruano sí ha generado un escándalo, pero no especificó si va a tomar medidas por posibles actos de desobediencia a Francisco. Hoy, de hecho, se llevó a cabo la 10ª Congregación General. En estos momentos faltan 40 minutos para que ya se cumpla la congregación número 11. Mañana habrá otras 2 y Cipriani sigue participando en estas congregaciones, y aún entonces la Santa Sede no ha tomado ninguna decisión si expulsarlo o no. Ojo, por su edad, él ya no puede entrar al cónclave. Sí, bueno, porque no es elector y no es elegible, pero está participando como si nada en estas congregaciones, que son las cumbres de cardenales, en donde se está fijando nada menos que la ruta, se están fijando criterios para la elección esta semana del Papa, el sucesor del Papa Francisco. Tengo en la línea, padre, a José Enrique Escardó, que es presidente de la Red de Sobrevivientes de la Pederastia en Capítulo Perú. El señor Escardó fue miembro del sodalicio, fue uno de los primeros, tal vez el primer denunciante, hace 25 años contra Monseñor Cipriani, cuando apenas el mundo se despertaba para hablar de casos de abuso sexual, de pederastia dentro de la Iglesia. Señor Escardó, bienvenido a Blue Radio en Colombia, buenos días. Buenos días, gracias. Sí. Usted, ¿qué hacía en ese sodalicio? ¿Qué era participar en el sodalicio de vida cristiana? Bueno, yo conozco el sodalicio cuando estaba en 6º grado de primaria, no sé cuál es el equivalente en Colombia, pero tenía 12 años. Primero de bachillerato, le decimos en Colombia. Excelente. Entonces, durante toda la secundaria, ellos me fueron enseñando religión en el colegio, porque mi colegio era laico, sin embargo, tenía la currícula del Ministerio de Educación que incluía el curso de religión. Entonces ellos entraban de esa manera a colegios de clase alta, clase media alta, para buscar candidatos para poder llevar a sus filas. Y eso fue lo que hicieron conmigo, adoctrinándome a lo largo de toda la secundaria, lavándome el cerebro, ¿no? Convirtiéndome en parte de su secta, para luego entrar a vivir en comunidad. Apenas cumplido los 18 años, pero con toda esta programación previa y con ya abusos cometidos previamente también. ¿Abusos de qué naturaleza, señor Escardó?
En mi caso, yo fui víctima de violencia física, violencia psicológica, violencia espiritual y violencia sexual. En el último caso fue a los 16 años por parte de mi director espiritual, el número 2 del sodalicio, Germán Doig, que falleció en el año 2001, y mis denuncias fueron en el año 2000, y él había sido luego, a pedido del fundador del sodalicio, Luis Fernando Figari, pederasta Luis Fernando Figari, incluido en el camino hacia la santidad en la Iglesia Católica. Ahí había un proceso en el cual se estaba buscando primero su beatificación, ¿no? Y luego estallaron estas denuncias y ese proceso se retiró. Yo soy víctima de esa persona. Sí. Pero fuera de todo, ¿a ese cura lo querían elevar a la categoría de santo? Sí, él era un laico. La mayoría de los miembros del sodalicio son laicos, solamente hay algunos cuantos curas, pero son laicos consagrados, ¿no? Que se dedican a vivir en comunidad y que tienen una serie de obligaciones religiosas, ¿no? ¿Y era común que ellos, laicos o curas, no se abusaran de niños? Ellos abusaban, los líderes se ha descubierto que abusaban de adolescentes básicamente. Y hay algunos casos en los cuales también ha habido violencia sexual contra niños, específicamente el caso de Daniel Murguía, que fue encontrado en el año 2007 en un hotel del centro de Lima con un niño de 11 años al que le estaba tomando fotografías a cambio de unas figuritas de Pokémon. Él fue encarcelado, pero fue liberado por el tío, un juez tío del siguiente superior del sodalicio, Eduardo Real. Y también se encontraba a Jeffrey Daniels, que ahora vive en Estados Unidos, conocido como el apóstol de los niños, que también tiene alrededor de unas 12 víctimas entre los 11 y 16 años. Y así hay varios otros, incluido el fundador. Perdóneme, lo interrumpo. Este señor del hotel al que pillan, me dijo que el apellido es Munguío. Murguía. Daniel Murguía. Murguía. Ajá. ¿Este señor era sacerdote? No, él era un laico que era muy cercano a Luis Fernando Figari, el fundador, vivía con él y además era tan cercano que cuando la madre de Luis Fernando Figari se pone mal de salud por la edad, le pide a Daniel Murguía que sea quien la cuide a ella. Okay. Era muy, muy cercano. En el caso de él, del niño de las laminitas del Pokémon y en el caso suyo, laicos, ¿qué pasa con esos laicos cuando salen las denuncias públicas? Lamentablemente en la mayoría de los casos estas denuncias se hacen después de muchísimos años y por lo tanto según la legislación vigente en nuestro país ya se dan por prescritos. Entonces por eso es que no se ha podido llevar a ninguna de estas personas a cumplir pena de cárcel. Sin embargo hay otros delitos con los cuales están investigando a sodalicio, uno de ellos lavado de activos. Porque ha habido corrupción económica que ha llevado a que ellos tengan un manejo de más o menos $1.000 millones por año con los negocios que han creado en nuestro país y también en Colombia, les cuento. Vamos por partes, porque usted me está mencionando muchas cosas y la historia es terrible. Quisiera preguntarle qué tiene que ver Monseñor Cipriani con lo que hicieron los laicos a ustedes, unos niños o unos jovencitos, hace 25 años. En el año 2000, cuando yo publico mis columnas en la revista Gente, el arzobispo de Lima era el cardenal Cipriani. Él conocía de mis denuncias, yo mismo se lo pregunté en un evento en el cual me encontré con él y él no hizo nada a lo largo de casi 20 años, ¿no? Porque él renuncia en el 2018 y su renuncia se acepta en enero del 2019, inmediatamente justamente por las denuncias. Entonces él sabía de esto y no solo eso, sino que en el año 2011 entró en las primeras denuncias formales al Tribunal Eclesiástico de Perú en contra del fundador del sodalicio. Son 3 denuncias y él era el encargado de llevar estas denuncias al Vaticano para que se procesaran. Sin embargo, con los años se supo que estas denuncias nunca llegaron al Vaticano y que fueron destruidas en el camino justamente por encargo de Cipriani. Claro, pero señor Escardó, esto significa que en el caso del cardenal la responsabilidad es por omisión, por no avanzar, por encubrir a quienes sí desde la comunidad religiosa eran responsables directos de los hechos contra ustedes, contra los niños.
En el caso digamos, en el caso de Sodalicio sí, pero él no ha sido solamente sancionado por el Papa por el caso de Sodalicio, sino que ha sido sancionado por una denuncia directa que tuvo él de violencia sexual a un adolescente de 16 años en 1983. La denuncia fue enviada al Papa en el año 2018 y él tomó esas medidas cautelares contra Cipriani en el año 2019. Claro, pero señor Escardó, al final entonces estamos hablando de cuántas víctimas, de cuántos niños víctimas de esta comunidad. Sí, lo que quisiera precisar es que el cardenal Cipriani no era miembro del Sodalicio. No. ¿Sí? Eso a él le llegaron las denuncias. Así es, él es del Opus Dei. Sí. ¿Sí? Él es del Opus Dei, pero le llegaron las denuncias contra el Sodalicio y él no hizo nada. En el caso del Sodalicio aún no tenemos una cifra oficial porque quienes han brindado las cifras han sido el propio Sodalicio en 2 comisiones investigadoras que ellos manejaron y obviamente eso no da ninguna credibilidad. Entonces en este momento hay un comisario que es el padre Jordi Bertomeu, enviado por el Papa Francisco para disolver el Sodalicio. Ese proceso ya se ha iniciado y parte de este procedimiento de supresión del Sodalicio va a significar una nueva etapa de escucha en la cual se va a recibir los testimonios de víctimas y se va a llegar a un número más cercano de las víctimas. El Sodalicio llegó a decir que habían alrededor de 90. Violencia física, violencia psicológica, espiritual y sexual. Sin embargo, yo calculo que el número es muchísimo mayor y puede llegar a más de 1000. Señor Escardó, en su relación con el Papa Francisco, ¿cómo se comportó el Papa Francisco ante estas denuncias? ¿Usted lo conoció? ¿El Papa lo escuchó a usted? Sí, en enero de este año, el 24 de enero, tuve la oportunidad de ser recibido en audiencia privada por el Papa Francisco. Obviamente él ya había tomado la decisión de suprimir el Sodalicio, solamente que no la sabíamos algunos rumores, y en esa reunión él me confirmó directamente que había suprimido el Sodalicio y a las otras 3 organizaciones, las fraternas, que son las femeninas, las siervas del Plan de Dios, que son las monjas, y el Movimiento Vida Cristiana, que es el movimiento exterior del Sodalicio, que incluye a miles de personas. Entonces, en esta reunión él me confirmó eso, yo lo pude comunicar luego por medio de un video, y hablamos acerca de casos específicos, incluido el caso de Cipriani, y al día siguiente es que justamente sale en el diario El País la historia del abuso sexual de Cipriani, cuando yo estaba ahí en el Vaticano. Sí, y es una historia terrible porque se confirma lo que usted nos venía diciendo, que muchos de esos casos son denunciados y ya el paso del tiempo en algunas situaciones hace imposible la judicialización, como por ejemplo este muchacho que hoy tiene 58 años, que se vio la película Caradima, que habla también de un sacerdote pederasta y que por eso confirma su abuso sexual. De esa víctima del sacerdote, del cardenal Cipriani, ¿qué más se sabe? Bueno, esta persona fue abusada, según él comenta, en 1983, cuando tenía 16 años, durante las confesiones con Cipriani, que no era todavía ni obispo ni cardenal. Y la verdad es que el relato es terrible, ¿no? Cualquiera que lo lee se le paran los pelos de punta. Y no sabemos mucho de él porque él no quería hacer un escándalo, no quería obviamente que su nombre se supiera, no quería tampoco que se le sometiera a un proceso canónico o juicio a Cipriani. Lo único que quiso en el año 2018 fue decirle al Papa Francisco: a mí me ha pasado esto con Cipriani, por favor téngalo en cuenta para que no entre al próximo cónclave para ser elegido o elegir a un Papa. Es lo único que quería, claro. No quería verlo ahí. Justo y eso fue lo que el Papa se había comprometido, exactamente. Pero y por eso se tomaron esas medidas. Escardó, usted alcanzó a hablar con el Papa, sabía que, y el mundo también sabía que era una decisión del Papa Francisco. ¿Cómo explicar entonces que el cardenal hoy esté en el Vaticano, en Roma, y si bien no entra al cónclave el miércoles, pues sí ha participado de las reuniones previas? Bueno, proviniendo de Cipriani no nos sorprende porque él ha tenido siempre esa actitud confrontacional y rebelde frente a las decisiones más importantes sobre su cabeza. Él siempre ha querido tener el papel protagónico en todo. Justamente una de las sanciones más fuertes es que no pudiera hablar sobre temas de política, y eso creo que le ha dolido más que cualquier otra cosa. Entonces, ahora que se haya puesto frente a la
al ataúd, al féretro del Papa Francisco y se haya tomado fotos y las haya difundido, es un acto de mostrar poder. Y como dijimos en el comunicado, en el pronunciamiento de la Red de Sobrevivientes Perú, ese es un rasgo típico de un agresor sexual. El agresor sexual no es necesariamente una persona con desviaciones sexuales, más bien es una persona que tiene mucha claridad y lo que busca es ejercer poder sobre su víctima. Entonces, eso es lo que ha estado haciendo Cipriani y lo que sigue haciendo en el Vaticano en este momento. El típico rasgo de un agresor sexual. Señor Escardó, el cardenal Cipriani tuvo la oportunidad de hablar con ustedes, es decir, ¿dio alguna explicación o se ha mantenido en esa actitud de quien cree cínico, de quien cree que no tiene que responder? Nunca he hablado con ninguna víctima de sodalicio. Conmigo se encontró en 1 o 2 eventos cuando yo era director de la revista Gente, pero nunca tocó el tema, porque además estaba recién comenzando, pero nunca ha hablado con las víctimas, nunca ha tocado el tema, solamente en una oportunidad dijo que no se haga leña del árbol caído con respecto al fundador del sodalicio. Y también era muy conocido por una frase en la cual decía que las niñas no son violadas por enfermos, sino que es porque las mujeres se muestran así como si estuvieran en un estante, un escaparate. Lo dijo en su programa de radio el sábado. Pues Entonces, que es la inaceptable tesis de que la culpa es de la víctima. Pero cuando usted lo vio en esos encuentros, ¿qué le decía? Yo solamente le pregunté si es que estaba leyendo mis columnas porque justo yo las estaba publicando en ese momento. Y él me miró y me dijo sí, y nada más, y se volteó y se fue a otro lado. Y más bien lo que pasó en las semanas siguientes, porque mis columnas duraron 6 semanas. Más o menos a partir de la 3ª semana comenzaron a entrar llamadas de empresarios que anunciaban en la revista y que eran católicos y que decían que el cardenal Cipriani les había pedido que no anuncien en la revista mientras estuviera publicando estas columnas. Por eso yo tuve que parar en la 6ª, porque la revista estaba comenzando a tener problemas económicos. Sin embargo, continué mi lucha por otros lados. Fuera de todo lo saboteó. Así es, exactamente. Y nos lo confesó uno de los empresarios que llamó y dijo que esto había sido una reunión que había tenido él. ¿Qué esperan ustedes, señor Escardó? Usted, que además representa muchas de las víctimas que hay allí todavía en Perú en estos casos, con todo lo que está pasando en el Vaticano, a punto de definirse el futuro de la Iglesia Católica, ¿qué esperan? ¿Qué falta en este proceso y estas denuncias que por años han venido haciendo las víctimas? Primero, para mí es una pésima señal que no se haya tomado una medida determinante y conclusiva con Cipriani apenas estalló el escándalo hace ya unos días. Cuando comenzó este escándalo la semana pasada y me entrevistaron en algunos medios, me preguntaban qué iba a pasar estos días y yo le dije, no va a pasar nada. Los cardenales están más preocupados en hacer sus lobbies, en promocionarse, en conseguir votos, ¿no? O en buscar quién va a ser el que los va a escuchar luego cuando sea papa, que estar pensando en este personaje que no va a entrar al cónclave. Entonces lo que van a hacer es dejar que siga, ¿no? Y como ya el cónclave es pasado mañana, entonces ya no van a hacer nada. Y eso está pasando, tal cual lo dije la semana pasada. No se necesita ser pitonizo para saber cómo funcionan estas cosas en el Vaticano. Es muy lamentable la señal que están dando, porque además están haciendo misas y están haciendo recordatorios del Papa Francisco. Sin embargo, tienen una persona sancionada por el Papa Francisco, con la cual saben que deberían sacarlo y no lo sacan. Es una falta de respeto de parte de los cardenales al Papa Francisco. Así que espero que en las elecciones finales del cónclave se están burlando al final de cuentas de una decisión. Exactamente. Y no solo eso, de las víctimas, de la víctima directamente, porque la víctima no quería que esto suceda y esto es lo que está sucediendo, y eso es lo más lamentable. Hay una revictimización de la víctima y a través de esa víctima hay una revictimización de las miles y cientos de miles de víctimas de violencia dentro de la Iglesia Católica. Señor Escardó, gracias por estos minutos. Sospecho, desafortunadamente, que su pronóstico es acertado y que no va a pasar nada. De momento, esta mañana, el cardenal Cipriani sigue en el Vaticano, sigue participando en los actos que ellos llaman congregaciones. Teniendo en cuenta que la última congregación es hoy, creo que esto ya, padre, ya se fue así. Se fue así, claro. Señor Escardó, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. A usted, gracias por contarnos su historia, la historia de las víctimas de la pederastia, que todavía deja una huella inmensa en Perú. Dice mi abuela, además de orejona, usa candongas.
Es decir, además de ser un abusador cínico, este cardenal, ¿no? Como suelen ser, padre, los delincuentes. 9:37. Estás escuchando.